¿Cómo va? Bien, buen día, Guillermo. ¿Qué hace su merced? ¿Celebrando? Celebrando moderadamente. Claro, toca porque ahora toca quedarse a trabajar, no irse a otros países como Marbella y otros amigos. San- Así es. Santiago, nada, le pedí que nos reuniéramos hoy para hablar sobre una curaduría que se realizó junto con el Desborde y Juan David, el excurador del Minuto de Dios, del Museo de Arte Moderno, del Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios. La exposición se llama Último Round e inauguró este 16 de junio en Desborde, como ya se había dicho. Les quería preguntarle primero, Santiago, ¿cuándo se cierra Último Round? Bueno, es una exposición que inauguró el 16 de junio, sí, 3 días antes de elecciones de la última vuelta, de ahí su título Último Round, y esperamos que dure un mes más, es decir, hasta mediados de julio. La exposición pues depende un poco también de el resultado del clima político, ¿no? Es como una especie de fiebre de la que uno espera mejorarse y, y la exposición pues se supone o quiere ser quiso ser eso, un termómetro de la temperatura política que estamos viviendo en este mes. Ok, entonces para empezar a contextualizar como la producción, la construcción de ese termómetro, ¿qué conversaciones previas, qué conversaciones anteceden la realización de Último Round? Desde hace varios años queríamos hacer una exposición de caricatura. Es algo que habíamos hablado con Chocolo, que está en la muestra y bueno, cuya ayuda fue fundamental para hacerla, con quien yo había trabajado antes, que ha estado en varias de mis exposiciones. De hecho, cuando empecé a trabajar en la Universidad Distrital, a dirigir la Sala SAP en el 2009, mi primera exposición fue una exposición de Chocolo. Hicimos un libro, La Guerra Sucia se lava en casa, y posteriormente, unos 10 años después, con Juan David, cuando él estaba en el MAC, y con Chocolo siempre planeábamos una exposición de caricatura que por muchas razones no se pudo dar. Entonces, de una forma muy curiosa, muy casual, se dio esta primera oportunidad de hacer una colectiva de caricaturistas en Desborde. Todo surge pues de una conversación con Gilberto Hernández, de un deseo de Juan David de volver, después de haber estado en Nueva York, en Medellín, en Pereira, de volver a Bogotá y de las ganas de hacer algo, ¿no? De ese deseo siempre de que el arte trate sobre lo que está sucediendo, que no sea una cosa como tan fuera del tiempo, sino que podemos comentar el presente, que es algo que siempre me ha gustado. Ok, entonces ahí digamos que a ese afán inicial que ya venía como trabajando desde varios años antes, ya para la realización de Último Round, digamos que cómo puede su merced identificar como las porciones de participación, digamos que usted menciona Chocolo, digamos, ¿en qué contribuyó Chocolo en el caso de su merced? ¿En qué contribuyó su merced en el caso de Desborde y así? Claro, como le cuento, pues la iniciativa es como el deseo de cada uno de hacer algo, ¿no? Pero la motiva realmente, lo que lo motiva, es la ansiedad con lo que venía sucediendo con las elecciones. Estamos, yo creo que todos muy nerviosos y angustiados pues con lo que iba a pasar. Los resultados parecían ser para algunos desastrosos, para otros un alivio, para otros un suicidio. Bueno, y entonces de repente en esta conversación que sucede después de la primera vuelta con Gilberto, que siempre ha sido pues cómplice y promotor de muchas ideas de este tipo, pues decidimos hacer algo de caricatura. Convocamos a Juan David, convocamos a Chocolo, y Chocolo a través de sus contactos nos relaciona con los caricaturistas con los que él tiene un grupo de chat muy divertido y muy interesante, y hacemos un llamado abierto, y ahí sale como la estructura, y luego viene el llamado a otros dibujantes que conocíamos, que cada uno, digamos, conocía y que quisimos ir incluyendo. De ahí llegamos a tener 22 caricaturistas, algunos que exhiben por primera vez, otros que son veteranos, digamos, y otros como Harold Ortiz que venían de una experiencia
curatorial o expositiva que ya Reemplazo comentó anteriormente, que fue la muestra sobre democracia que hizo Víctor Muñoz en Medellín. Ahí también viene un capítulo de la exposición. Entonces se sumaron pues varias intenciones ahí. Ahí entonces su merced habla de 22 como un grupo grueso de 22 caricaturistas más otros dibujantes. Digamos que en ese grupo de 22 caricaturistas su merced, ¿cómo los puede identificar en términos de edad, como de los mayores a los más jóvenes? Sí, esto es como un árbol genealógico, ¿no? Porque pues, estaba Joe Broderick, que está con el sobrenombre que él usó, Orobe, en los años 80. Lo interesante de esto es que a diferencia de los artistas, casi todos usan seudónimo, ¿no? Tenemos a Naide, que para mí es uno de los grandes artistas no reconocidos en Colombia, Jairo Barragán, Naide, que vive desde hace muchos años en Nueva York y que es un genio. O sea, para mí él es equivalente a Quino en el humor gráfico, también en la caricatura política. Luego viene la siguiente generación a la que pertenecen, bueno, en esa primera generación pues está Calarcá también, que es un miembro muy antiguo del Partido Comunista, que ha publicado siempre en Voz, que fundó la Escuela de Caricatura, que tiene sedes en Bogotá y en Calarcá, y en la que se formaron muchos de estos dibujantes. Y es importante pues ver eso, que muchos son del eje cafetero. Y luego ya vienen como la siguiente generación, que es la de Nico, Chocolo, Palosa, pues entre otros, y luego ya gente mucho más joven, ¿no? Y eso es son como tres generaciones, gente, digamos, que viene del arte, como Iván Navarro, ¿no? O las chicas, ¿no? Que hay una participación de mujeres, Yelka, Rapiña, Furia. Pues tenemos como, es interesante porque hay dos octogenarios vivos, Roderick y Calarcá, y gente que tiene 30 años como Yelka o Tenebrista o Iván Navarro. Ok, entonces digamos que eso es una exposición dedicada a la caricatura que incluye dibujantes, artistas y que es transgeneracional. ¿Podría decirse en términos de orientación ideológica, Santiago, por dónde va la exposición, digamos, para que el petrista acérrimo no vaya o el uribista amante de la motosierra se abstenga de visitar este eximio evento? Es que la derecha no tiene humor. Si uno mira, incluso en los memes usted pudo ver en la campaña política diciendo que cuando uno se ríe es porque son las personas no necesariamente petristas, pero los caricaturistas de izquierda son los que tienen humor, o la gente de izquierda se ríe más de las cosas, ¿no? Y esto siempre ha sido así. O sea, el humor ha sido fuerte bajo las dictaduras. No hay que agradecerlo, es trágico, pero siempre el humor ha sido una salida muy importante para la diferencia, para la burla, para la ironía, para ridiculizar. Entonces, tampoco aquí no se trató de ser políticamente correcto, sino que esto es lo que se da naturalmente. De hecho, esto es lo que dice la voz de quienes dibujan. Y hay una cosa que yo, pues reflexionando un poco y mirando, hay mucho escepticismo electoral en las caricaturas. La figura de la urna aparece muchas veces como la desconfianza entre la registraduría, no solo el enfrentamiento entre el uno y el otro, el fantasma de Uribe que siempre aparece, o la ridiculización, digamos, tan exhaustiva que se ha hecho de la figura del ingeniero Hernández, no son los únicos temas, ¿no? El votante también aparece mucho, las reflexiones del votante, eso también es como lo que se puede encontrar en la exposición. Santiago, y respecto a ese escepticismo electoral, digamos que hay como hay como un clima no de cuestionamiento respecto al votante, como este votante es bruto y decide mal a sabiendas, sino más como respecto a las instituciones que están rodeando ese mecanismo de selección. Sin embargo, ahí quería como ampliar la pregunta, Santiago, respecto a la manera en que las imágenes seleccionadas
cómo se relacionan con otro tipo de instituciones. Digamos, sí, Álvaro Uribe como un fantasma institución que nos va a perseguir durante por lo menos los próximos 4 años, que otras instituciones aparecen como para ser señaladas o cuestionadas o simplemente para estructurar un comentario a nivel de caricatura o dibujo. Bueno, yo creo que más que las instituciones es como el cuestionamiento pues viene como al viejo sistema político, ¿no? Ahí ese es el otro fantasma que nos persigue, ¿no? El de los partidos tradicionales y la politiquería, ¿no? Okay. Como la desconfianza es generar frente al Estado, ¿no? Eso es como un sentimiento casi natural del colombiano, pensar que el Estado no lo defiende y es normal, ¿no? Sí. Ok, Santiago, entonces ahí ya pensando como en la distribución de las obras en la sala, ¿cómo generaron capítulos? ¿Cómo pusieron? ¿Cómo fue el montaje? Sí, nosotros usamos un sistema, el mismo sistema que habíamos utilizado en la SAP con la exposición de Chocolo, que fue el de colgar como una especie de tendedero de ropa las imágenes, imprimirlas casi todas en el mismo formato, tamaño carta, casi Ujú. que como volviendo a su formato natural, porque muchos de estas han sido publicadas y muchos de los caricaturistas son editoriales, publican para medios de comunicación y las ubicamos pues como los temas que le he venido contando. La urna es un protagonista, en otras hay autores, por ejemplo Meo, que es un dibujante que descubrí que me ha gustado mucho. Él está como también en una especie como de serie, junto, o Beto también, las de Beto están juntos, o Don Fingo, o Chocolo, o Iván Navarro. Entonces hay como unas grupos por autor también. Chocolo también tiene, en la curaduría que hace Harold Ortiz, dentro de la exposición también tiene toda una serie sobre el escudo nacional. Ahí, Santiago, usted me recuerda que hay, no sé si estoy mal, dos piezas tridimensionales. ¿Nos puede recordar cuáles son y dónde están en este recorrido, por favor? Por supuesto, está un buitre de Estefanía García, que es una obra que ahora no recuerdo el nombre y me disculpo por ello, pero es un buitre, digamos, disecado, ¿no? Pintado de dorado, de negro y de dorado. Es una obra, parte de la investigación que ha hecho ella sobre minería. Es un símbolo caricaturesco también. Pensemos que en Greñas, por ejemplo, aparece el cóndor reemplazado por un buitre y el chulo, digámoslo así, pues tiene muchas acepciones para nosotros, ¿no? Los chulos, los chulavitas, es un símbolo de la muerte, de la violencia, y este gallinazo estaba colgado, era parte de la exposición anterior, y nos pareció que Mm. estaba buenísimo que se quedara ahí sobrevolando esta segunda ronda electoral y sobrevolando la exposición. Entonces una obra es algo que pocas veces se hace de heredar de una exposición inmediatamente anterior a una obra, pero que nos gustó la idea. Y la otra obra que menciona Guillermo, que es tridimensional e interactiva, Ujú. es la Registraduría Nacional del Manifiesto Civil. Es una obra de Harold Ortiz que consiste en una urna de votación abierta. Lo que hace Harold es que ha dibujado, él tiene como varias facetas, también es caricaturista, como caricaturista firma como Tayrona y está también participando como Tayrona, pero de sus dibujos son como personas que están cargando pancartas en blanco, son varios La Muerte, por ejemplo, o un ciudadano, o una especie de vendedor ambulante que va con una pancarta. Estas son imágenes fotocopiadas donde él ha dejado el globo, digámoslo así, o el espacio de la pancarta en blanco para que las personas llenen, opinen, y el voto es la opinión, es un voto de opinión. Entonces, de una forma privada, en una urna idéntica a las que usa la registraduría, con el mismo logo, pero con la misma palabra, que es el manifiesto civil, no el Estado civil, pues usted puede ir y escribir lo que quiera. Entonces, este ejercicio lo hizo en la exposición que mencionamos antes, curada por Víctor Muñoz, que tuvo también aquí en reemplazo un espacio y una discusión sobre censura. Pues Harold hizo este ejercicio en varios lugares de Medellín antes de la primera vuelta y esas opiniones las colocamos también, es decir, colocamos copias de lo que la gente de ese ejercicio, hemos dicho, que la gente había hecho,
y dicho, escrito más bien, en Medellín. Y, y en Bogotá pues se hizo el ejercicio y con el fin de la exposición me imagino que se abrirá la urna y podremos saber lo que la gente estaba, podemos otra vez, una vez más, pues medirle la temperatura. Ahí quería preguntarle sobre esa interactividad desde la inauguración, más bien la pieza de Harold está disponible para que la persona participe. Después se realizará un evento para la apertura y sistematización de esas opiniones, ¿sí lo entendí bien? Sí, supongo que sí, o sea, yo pienso que es un ejercicio que tiene digamos, que es interesante hacerlo este año, Ujú. porque en otro año no tiene interés. Yo creo que yo no puedo hablar por el artista, pero ya lo veo como algo que está finalizando, ¿no? Como este ha sido un año electoral, un año de esos calientes, de mucha pelea, mucho debate y de ganas de decir cosas. Entonces esto tiene una pertinencia. Cuando hicimos la exposición de Chocolo, una vez más luego, hicimos algo similar con el equipo de estudiantes de la SAP y que me asesoraban, digamos, que trabajan conmigo, entre estudiantes, entre los que estaban Carolina Chacón, Liliana Cuca, pues salió la idea también de que hiciéramos un pequeño cuaderno, esa es la hoja de visita, el quejas y reclamos, Ujú. con, empastado con los globos de las caricaturas en blanco y luego la gente pues hacía lo mismo, la gente podía ir y poner su opinión y lo hizo y fue muy divertido y luego lo incluimos en el pequeño libro que publicamos en un anexo, Ujú. en las opiniones de la gente. Sí. Pero me olvidé la pregunta, No, que como si pensaba como generar algo así como una activación, un evento que mantuviera como la idea de lo interactivo, donde yo puse mi opinión, así como yo, otras personas que decidieron participar, y después dentro de la misma exposición se revisaban esas opiniones, no sé, para generar un balance o una continuidad del proceso, era eso a lo que me refería. Claro, claro, no, pues sería muy bueno y gracias por la idea, hacerlo para el cierre, que el cierre sea la apertura de la urna y leer y exhibir esos resultados que son resultados colectivos también, anónimos, ¿no? Vamos a hacerlo entonces. Ah, ok. Pero no quería ponerle más trabajo, Santiago, aparte del trabajo que es responder a una entrevista. Santiago, digamos que volviendo al origen de la propuesta, este, este modus operandi y este equipo de trabajo opera con algo que pues, todavía no se ha teorizado, pero que digamos que en la misma desborde se lo ha puesto en juego. Hay como algo así como una curaduría de emergencia para momentos particulares, sobre todo como coyunturales, de la política colombiana. Quería preguntarle si su merced ha teorizado al respecto o si ha dialogado con personal al respecto para saber qué le dicen como a favor y en contra de ese modelo operativo. Creo que es un modelo poco usual en Uh-huh. Colombia y todo empezó hace 10 años cuando Gilberto decidió crear este espacio que es un espacio contestatario, de opinión, Uh-huh. eh, digamos que siempre ha estado contracorriente. Yo recuerdo el año 2013 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y el paro campesino del 2013, que creo que fue el gran ensayo del paro del 2019, el primer paro donde yo vi realmente estudiantes universitarios, campesinos, ciudadanos, desempleados, donde realmente salió la gente casi que por primera vez por un propósito común de muchas clases sociales y orígenes. O sea, aquí llegó gente aquí a Bogotá, si se acuerda, llegó mucha gente de fuera, muchos campesinos. Fue fue un momento clave, digamos, para lo que estamos viviendo. Hicimos una exposición en 3 días. Uh-huh. Yo estaba en la Plaza de Bolívar, fui a verla, participar un poco y me encontré con Diego Piñeros, con Nadia Granados, con Camilo Bojaca. No nos habíamos puesto de acuerdo un lunes en la noche, el martes volvimos y nos volvimos a encontrar y conversando ahí dijimos, hagamos una exposición y el jueves ya teníamos la exposición que se llamó Con la comida no se juega, que es una obra de Manuel Barón, que es la obra del golfista campesino, que es un video pues, muy conocido de Manuel. El colectivo 029 fue convocado, Uh-huh. que hacían performance disfrazados de papa, bueno, de tomate, de maíz, tratando el tema de los transgénicos. Hicieron un performance en la calle ese jueves. Dos artistas brasileños, Nathalie Tubenschlag y otro artista, trajeron un inflable.
como exhibiendo el inflable en varios lugares de América y estaban consiguiendo acá un inflable penetrable, una cosa muy brasilera, que con un simple ventilador se puede inflar y uno podía entrar. Entonces esto se volvió una muestra así callejera como muy original. El arte hace 10 años era muy diferente al que es hoy, ¿no? Sería de lo más normal hacer un evento de gráfica, de muralismo, de protestar, pero en ese entonces las cosas eran diferentes. Uno puede pensar que el arte era como más, o más mojigato, o menos consciente, o más de élite, y ese espíritu pues siempre ha sido como muy característico de Desborde. En el 2016 hicimos una muestra sobre conflicto armado, también una colectiva grande, que, que arrancó antes del plebiscito, ¿no? Antes del no, y concluyó ya después de la firma del acuerdo final en el Teatro Colón. Entonces fue otra muestra donde también le estamos como midiendo la temperatura, todo. Esas muestras que uno no sabe en qué van a concluir, ¿no? Empiezan con un sentimiento de optimismo y pesimismo muy fuerte y luego después como con alivio. Y en este caso, pues con este segundo round, pues era como todos estamos lanzando los dados todos haciendo una apuesta, jugándonos todo. Y la conversación que tenemos hoy, Guillermo, sería muy diferente si el resultado hubiese sido el otro, ¿no? Estaríamos teniendo otra conversación. Sí, Sí, como entonces, entre lágrimas. estaría, sí, desde otro lugar del universo. Sí. Pero bueno, perdona ahí la extensión de la respuesta, pero era como para hacer así el antecedente de lo que ha sido esa relación, digamos, ese trabajo que ha hecho Gilberto en Desborde. Y llevábamos ya muchos años sin trabajar, desde la individual de Iván Navarro en el 2017, ya eran 5 años sin que hiciéramos algo, y esto se dio, como le digo, en 15 días. Ok, Santiago, ahí quería preguntarle respecto a la extensión que pudiese tener esta muestra como tal, digamos. Una es la que usted señala respecto a la duración que habrá de tener relacionada con el clima político que ahorita mismo como que se está acomodando, como que hay nuevos estratos que están ordenándose en un nuevo paisaje que ni idea cómo va a continuar. Ahí quería preguntarle si han pensado dentro de la proyección de esta muestra algún tipo de propuestas o desarrollos que se relacionen con el soporte de las caricaturas, como generar un catálogo o procurar una itinerancia, mostrarla de pronto en contextos en otros países diferentes como para que ese contraste la enriquezca o mire como los discursos más fuertes que está manejando. Cómo han pensado a desarrollar esta muestra? Lo que pasa con muestras como estas es que como son tan puntuales de un acontecimiento, ¿no? Muy preciso, pues el tema casi exclusivo era la segunda vuelta, era un enfrentamiento, por eso la imagen es ese dibujo de Diego de una pelea de gallos de Petro y el ingeniero en una gallera. Pues tienen esos dos tiempos, ¿no? Esas dos posibilidades. Una de la inmediatez, Sí. que exige como responder, la otra es que sí, ya esto es un documento histórico, o sea, ya lo que pasó y lo que pasa con la exposición es que resume un momento, esto es una cosa que ya se vivió una vez, que no se vuelve a vivir, pero que merece también como el tiempo de ser evaluado, ¿no? Obviamente sería muy interesante hacer itinerar, eso sería lo mejor, ¿no? Y llevarla a lugares donde no itinera el arte, el gran arte, o el arte colombiano, llevarla a Tunja, llevarla a Sogamoso, llevarla a esas otras ciudades donde hay unas escenas pequeñas, pero que, digamos, estas muestras se miran con más atención. O llevarla de pronto a las sedes del Salón Nacional, que van a quedar como 24 sedes para el arte contemporáneo que ahorita están estrenando. Ahí quería preguntarle, Santiago, listo, entonces como que la itinerancia es una posibilidad y de hecho sí se plantea otra categoría, ¿no? Que es como la exposición como documento respecto al balance que establecen con las obras participantes o los discursos que se desarrollan en su interior. Y quería preguntarle si respecto a la relación con el público sea uno, dado una relación con el público tal cual como respecto a opiniones en contra, cadenas de opinión en redes sociales, o si simplemente la reacción del público ha sido como la convencional
de los eventos de arte contemporáneo es que nadie va a las exposiciones a no ver nada, o si se ha dado ese diálogo y por otro lado si ustedes han planteado estrategias para dialogar con diferentes tipos de públicos. Pasó algo muy curioso y es que las caricaturas de Iván Navarro fueron comentadas, nos fueron vandalizadas. Cuando miramos la exposición después de la inauguración vimos que la gente las había rayado. Las caricaturas de Iván Navarro, que a propósito pues son de las pocas que se burlan de Petro, de Gustavo Petro, pues porque casi siempre las bromas obviamente iban a recaer sobre Hernández, fueron víctimas, digamos, de insultos hacia el artista. Entonces, Iván Navarro es un bobo y bueno, algo que yo no había visto hace mucho y de lo cual no hemos hecho pues escándalo, no hemos dicho nada. Es interesante ver eso, es como que una fotocopia, porque es una impresión, una fotocopia de gran formato, pues se vuelva también un objeto de crítica en directo, en vivo. ¿Pasó eso con otras imágenes en la muestra? Ni idea. No. ¿No? Ok. No, sí. Y es el momento pues de empezar a desarrollar la muestra. O sea, hemos pasado un puente también, hoy apenas es el miércoles, inauguramos un jueves en la noche. Pero claro, es como el momento de proyectarla, ¿no? Como hacia dónde queremos también que sucedan las cosas y la gente pues la gente como que quiere responder ante eso también. Entonces puede haber agotamiento con el tema. Claro, ahí, de hecho, pues lo que usted dice, ¿no? Fue el jueves antes de la segunda vuelta, todo el mundo estaba cagado al susto, como, fue puta, mi papá va a volver a elegir por mí, o el taxista que se educa políticamente escuchando Tropicana Stereo va a volver a elegir en mi contra, digamos que se superó eso, vienen las votaciones, se da este cambio histórico, viene un puente, y ahora como el retomar actividades, ¿no? Escuchaba en una emisora perdón, en el podcast de María Jimena Duzán, en el segundo podcast de análisis de las elecciones, donde hablaban ya como de ya superar la resaca electoral y como, bueno, listo, o sea, se están acomodando las placas tectónicas que vamos a empezar a hacer. No sabía que en el caso de Iván Navarro ya los ataques hubieran pasado de lo virtual de las redes sociales o los mensajes directos estilo amenaza a la intervención artística tipo graffiti, tipo nueva opinión sobre la opinión que él hace contra él como autor. O sea, como que hay muchas capas que aparecen ahí, buenísimo. Sí, sí, menos mal no pasamos a la agresión física que puede pasar, ¿no? Que eso siempre es como el entorno latente de esas reacciones. Ahí, Santiago, respecto a esa articulación, eso de las opiniones del público, entonces se da esta opinión como en vivo, en el mismo sustrato de la imagen, de la ampliación, de la fotocopia ampliada que presentan de las imágenes de Iván, y de resto que han aparecido, lo que le decía, como comentarios o algún otro tipo de reacciones por otras vías, o simplemente eso y ya. Hasta ahora, como le cuento, estuvimos como muy ocupados en cumplir con hacer la exposición como queríamos. Luego todos fuimos a votar y luego creo que apenas nos estamos recuperando de esto. Entonces no lo hemos movido mucho en redes. De hecho, si usted hoy, que ese miércoles, pues mira, no va a encontrar mucho sobre la exposición. No hemos hecho un registro, no hemos hecho público, digamos, el registro fotográfico. Es una tarea que hay que hacer. Es casi algo que sucedió para los que estuvimos ahí, que eran en su mayoría pues artistas, como casi siempre es. Ok, y respecto, ahora se me acaba de ocurrir respecto a la procedencia, a la ubicación en el extranjero de estos artistas participantes, poner a circular, por ejemplo, la exposición respecto a la Naiden, su merced dice que está en Nueva York, mandarla hacia afuera, ¿lo ve viable o es como muy complejo y sacar este material ahorita es como un lío por pasarlo por fronteras o algo así, no sé? Es una exposición muy fácil de hacer, entonces yo creo que si alguien en el público de reemplazo la quiere, no es más que nos la pida, porque o bien se envían las reproducciones, que son casi todas, como les cuento, en tamaño carta, o bien se envían los archivos y se pueden imprimir en otro lugar con unas indicaciones muy simples. El montaje es muy sencillo, es un tendedero de ropa, realmente son unos hilos de nylon donde con ganchitos están colgadas las obras
Entonces tiene ese carácter también móvil, transportable, voy a abusar de una palabra democrático. Como la seguridad democrática. No, mentiras. Pero no, en Drawing Center la podrían mostrar, ¿no? Digo, pues Y para barata. eso. Sí, es algo muy económico. Santiago, respecto a la presencia de las damas, ¿dónde trabajan? ¿Dónde se ve el trabajo de las caricaturistas mujeres? Digamos que dentro de esta lectura de género que se pudiera lanzar, como que sí hay caricaturistas mujeres, sí participan en medios, estoy pensando como en Magola, pero a partir de ahí como que, bueno, y entonces ya nada más, ¿dónde las encontró y dónde están activas? Claro, así es. Sí, Nani es como la primera, ¿no? La primera y casi que la única. Invitamos a Paola Gaviria y Paola me dijo, Santiago, yo no trabajo caricatura, pero si me ocurre algo, pues participo. Finalmente ella no, pues, no participó. Pero las demás, pues claro, están más como cerca de la ilustración que de la caricatura misma. Es Ok. algo, es un primer diagnóstico, en eso ayudó mucho pues Juan David, porque está mucho más enterado Ujú. de lo que ellas hacen. Pero sí se puede ver como una diferencia en una tradición mayormente masculina. ¿Y So, en qué medios se mueven estas ilustradoras? De pronto, si la gente las quiere seguir o algo, ¿dónde se podría encontrar información sobre ellas? bueno, pues yo creo que principalmente pues seguir los Instagram, ¿no? Mm, Sí, eh, porque vienen más como del otro entorno, ¿no? Ya más, menos, no es como los otros caricaturistas que son editoriales en su mayoría, o sea, que trabajan, que los pueden encontrar muy fácil porque publican regularmente en prensa ujú. y que publican comentando los acontecimientos casi que diarios o por lo menos semanales. Aquí más bien tenemos son comentarios como más de los que hace un artista ocasionalmente, ¿no? No, son, no, es su, no se ganan el pan comentando la vida política de Colombia. ¿No? Ok, y entonces en el caso de estas mujeres podríamos hablar también como de una capa profesional en el sentido de que se forman en la producción de imagen y una de sus vías de desarrollo es la ilustración, ¿cierto? Es que quiero contrastarlo con el perfil de, sobre todo de los caricaturistas más viejos que eran como ese modelo más de hombre renacentista que estoy hablando de Joe Broderick, que perfectamente puede ser traductor, biógrafo, administrador de finca, productor de quesos, padre y además Actor. caricaturista, dibujante, exacto. Entonces, estos sujetos como que no seguían la carrera de caricaturista, sino que hacer caricatura haría parte de, dentro de muchas labores. Y en el caso de estas damas, no sé si ya la profesionalización especializa su acercamiento a este tipo de procesos. Claro, como le digo, la participación de ellas más es dentro de su obra, de lo que es su obra, que no es la caricatura, o sea, que no es el burlarse de los rasgos fisonómicos y del carácter de los políticos, de desinflarles el ego, más es como hacer comentarios dentro de su obra de una situación que estamos viviendo, de una situación colectiva, ¿no? Sí, eso es una diferencia también, digamos, en el tipo de trabajo que hacen, ¿no? El caricaturista, pues sabemos que se dedica mucho a ridiculizar, a parodiar, a comentar, a usar el doble sentido y que tiene como condición que el personaje se parezca, Uh ¿no? -huh. Si uno, si uno no ve al ingeniero Hernández bien dibujado, pues no sabe quién es, así de simple, ¿no? Uh -huh. Y como le digo, pues la caricatura pues sí tiene esas reglas de juego, digamos. La caricatura editorial aparece en la sección A del periódico, no aparece en la primera página, pero siempre está jugando un papel ahí muy fuerte en la opinión. Aún hoy sigue siendo determinante, o sea, no todos son memes y stickers. Aún hoy es polémica, el Matador, las polémicas que ha tenido, por ejemplo, de censura son presentes, ¿no? Uh -huh. Eh, Sí, y bueno, y quiero aprovechar, sí, para decir que en Colombia sí ha habido una tradición muy buena de caricatura. O sea, casi que uno década por década puede ver grandes caricaturistas y es un género poco considerado. Algo ahí que siempre me ha interesado es que es periodístico, a la vez es artístico. Uh -huh. O sea, se mueve en un terreno ahí muy raro, es dibujo y a la vez es texto. O sea, un buen caricaturista es un buen dibujante, pero también escribe bien sin ser un escritor.
y es un buen retratista, así lo que haga parezca muchas veces ser un dibujo torpe. Si usted no sabe dibujar, pues no puede parodiar. Y tiene que tener el elemento del humor, que también eso es un don, puede ser que pocas personas lo tienen, el saber reírse de sí mismo y el saber hacer reír a los demás. De pronto eso no hemos como hablado de eso, ¿no? Que es la esencia de la exposición, es esa, es decir, a divertirse, a pasar un buen rato y a, bueno, a hacernos terapia ahí unos con otros. ¿Sí? Sí, parece que esta entrevista fuera muy de derecha porque no se habló del humor, pero ya que usted lo recupera, ¿cómo entiende usted la estructuración del humor que hay en estas caricaturas? Ya usted lo dice, como uno tiene que ver con eso, casi que usted es una tipología de la caricatura, ¿no? Como diferentes herramientas de producción de sentido se articulan para generar eso, una acción de desinflar el ego a un político, por ejemplo. Pero ¿cómo más identifica usted que aparecen esos comentarios humorísticos en la muestra? Sí, hay como uno en la caricatura le gustan dos cosas, le gusta el dibujo y le gusta el texto. Y hay caricaturistas que hacen el énfasis en lo que dicen y otros en lo que dibujan. Entonces, pero eso es una tensión que está siempre presente, ¿no? Una cosa no existe sin la otra. Pongamos, por ejemplo, Tola y Maruja, ¿no? Entonces, eso tiene una sección en el espectador, y sabemos que el caricaturista es Mico. Entonces él hace dos trabajos. Uno es escribir esos pequeños, esos chistes, ¿no? Que son solo texto, que es Tola y Maruja, y el mismo artista, pues como Mico, hace caricatura, donde dibuja y hace texto, y en las dos cosas es bueno. Eso es tener, pues, eso es un don, un talento, y bueno, eh, hay humor como le digo, como conceptual, como el de Beto, que es humor gráfico que necesita como mucha explicación, que es un humor más reflexivo. Hay mucho humor de frases rápidas, ¿no? Y está la parodia un poquito más, llamémoslo así, grotesca, que es como la de Iván Navarro, ¿no? Que es otra parte del humor que también es muy efectiva, que es lo que tiene que ver como con lo escatológico, lo pornográfico, lo vergonzoso. Sí. Y aparte pues de lo que son como lo que hablamos como los retratos de los personajes, Uribe, la muerte, Petro, el ingeniero, ¿no? Fajardo, una ballena, todas esa vertiente como zoomórfica también de la caricatura que es tan antigua como la caricatura misma, ¿no? Ahí quería preguntarle, digamos, yo como para empezar a redondear esta entrevista, Santiago, el humor en el texto, ¿cómo aparece? Digamos que ya su merced hizo una tipología respecto a la imagen como tal, como por ejemplo, iconografía, como pauta iconográfica, Ballena igual Fajardo. En el caso de los textos, ¿cómo aparece ese humor? Porque digamos que aparecen también juegos de palabras, aliteraciones, homofonía respecto al nombre de la persona y otro tipo de señalamientos. ¿Cómo se da ahí ese humor a nivel de lo escrito? Sí, eh, aparte de los que usted menciona, están los diálogos, el monólogo, o sea, o los pensamientos interiores de uno de los personajes, o el que es más efectivo, que es el diálogo entre los personajes. No siempre entre dos contendores, pero ese es como una fórmula que vemos ahí que está siempre presente. Y obviamente por el espacio el espacio tan limitado que es el de una caricatura, que es una sola imagen, donde tienen que caber personajes, la urna, bueno, lo que sea, pues tiene que haber también espacio para las frases, ¿no? Por eso a mí le digo que siempre me ha parecido un arte muy difícil y muy sofisticado, ¿no? Por su misma sencillez me parece de tener mucho oído, de saber escuchar las cosas que dice la gente, de saber sintetizar muy bien un chiste, de poner en juego una escena, además, ¿no? Ok, Santiago Y, ya. Ah, perdón, siga. no, y que cada uno tiene un estilo diferente. Uh -huh. Cada uno, yo no sé si lucha por su estilo o el estilo es el hombre o la mujer, pero es una cosa que es bien diferente a lo que sucede con el arte contemporáneo, o sea, los artistas que hacen arte, el otro arte, digamos, para no decir mucho, no les interesa tanto que su obra
que su obra sea tan identificable. Ujú. Es algo como que ya pasó, pero para el caricaturista siento yo que sí es eso, ¿no? Eso es parte del juego. Ok, ya, yo quería para terminar preguntarle si sabe por quién votó Beatriz González, de pronto votó en blanco, de los fajardistas, y si la va a invitar a la exposición. Eh, a que vea la exposición, sí me gustaría, tendría que llamarla, buscarla, claro, pero sería muy bueno que ella la viera, por supuesto. Sí. Eso sí, porque digamos respecto a este balance que usted hace y que no viene haciendo pues por esta coyuntura u otra, sino ya desde sus inicios con esta muestra que hace con Chocolo, sí podría establecerse un muy interesante diálogo entre la mirada que ha hecho esta autora a través de una evolución más moderna, positivista, identificar procesos de transformación en el lenguaje de la caricatura en Colombia y su merced como un continuador, no necesariamente de la senda del trabajo de Beatriz González, pero sí del análisis respecto a este tipo de arte, del puntas que lograran coincidir Santiago, en serio, a pesar del fajardismo de González, para notar eso, como qué tipo de balances o procesos de reflexión podrían establecer ahí, ¿no? Claro, y lo que usted dice pues nos deja ver que son muy pocos los historiadores de la caricatura, ¿no? O sea, no hay muchas fuentes, sigue siendo lo mismo que le pasa a la fotografía, siguen siendo muy marginales no solo en los estudios artísticos, sino también en los estudios históricos. La historia política es en la segunda parte del siglo XX, o sea, para los historiadores es lo que más, es lo que más los atrae. Uh-huh. Si uno hiciera un balance de los textos que hay de historia de Colombia, en general la historia política gana de lejos. Uh-huh. Reflexiones sobre partidos políticos, conflicto armado, personajes, ¿no? Nos obsesiona y Uh-huh. nos atrae demasiado, pero esa historia relacionada a lo visual o a lo cultural, digamos, a otras expresiones como el humor, pues Uh-huh. casi no se ve, es muy escasa. Es como que la historia sigue siendo demasiado seria. O sigue como el lineamiento, hay un libro de Renan Silva, un muy buen historiador, que en ese libro se pone absolutamente godo, es un libro donde ataca como esos otros acercamientos al discurso histórico, si pareciera, tal cual como lo marca su merced, como que la historia política o la historia económica son las que deben orientar otro tipo de acercamientos a fenómenos o acontecimientos del pasado, ¿sí? Y en ese sentido, recuperando una afirmación suya, se me ocurre ahora decir que ese tipo de historia académica engolada y que trata como de defender su fuero de la llegada de otros termina perdiendo el humor y termina eso, como complementando lecturas relacionadas, por ejemplo, con decisiones a nivel del TLC, digamos, por hablar de recuperar un evento que generó una de estas curadurías de las que ya hablamos, como buscar la interpretación del TLC a partir de la opinión de caricaturistas mujeres que hablaron sobre, no sé, otro tipo de procesos como el de la prohibición de la compra de semillas, por ejemplo, o la imposición de los transgénicos. Sí tienes razón ahí, Santiago, y pues chévere que los historiadores se desengodaran en ese sentido, porque son historiadores no godos, pero cuando se trata de eso se vuelven godos, es como, Así es. ok, ok, vale, su merced, ¿con qué quiere terminar la charla? Eh, no, pues sé que este es un medio que se ve bastante, que lo ve la gente que está interesada en las discusiones críticas, invitarlos, que pasen allá por Desborde, que vean la exposición y pues agradecerle de nuevo pues el espacio, la entrevista, la charla y la idea muy buena de abrir la urna al cerrar, cierre de urna. Vale, nos vemos ahí en ese evento entonces, Santiago. Bueno, muchas Haga. gracias, bien. Vale, hombre. Feliz Chao. día.